En la mañana íbamos a recibir a nuestros primeros invitados del día de hoy. Se encuentra en Durazno el candidato por Unidad Popular, Gonzalo Martínez, junto a Martín Barrero, Movimiento 26 de Marzo de Unidad Popular. Bienvenidos, gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a Durazno. Bueno, muchas gracias Martín también por venir. Bueno, buen día y muchas gracias también por abrirnos las puertas nuevamente y bueno, a las órdenes para las preguntas. Bueno, hay varios temas que están sobre la mesa discutiéndose políticamente en estos momentos, sobre todo como desafíos para el próximo gobierno. Fuera de cámara estaba escuchando que estaban hablando sobre allanamientos nocturnos. A partir de hoy se comienza a aplicar una nueva ley en el Uruguay que es por internación compulsiva, un tema también importante que ataca a la salud mental y demás. Bueno, queremos saber algunas de las posturas que tiene Unidad Popular precisamente en cuanto a estos temas. Se ha hablado mucho también sobre la inseguridad, alguna propuesta de Cabildo Abierto que no tuvo mucho eco en la coalición. A ver, ¿qué puedo aportar Unidad Popular en cuanto a estos temas? Bueno, evidentemente la seguridad es un problema que preocupa a toda la sociedad uruguaya, ¿no? Y yo creo que en este momento ningún uruguayo justamente se escapa de haber sufrido en términos personales o familiares algún hecho de violencia, ¿no? Y lamentablemente en los últimos tiempos se ha ido incrementando los actos de violencia vinculados al narcotráfico o a un problema generalizado de la droga, diríamos. Y eso creo que es el centro principal que debería de ocuparnos en estos tiempos en cuanto a querer revertir los problemas de inseguridad. El otro día estamos reunidos con el sindicato del INAU y del INISA. Y bueno, ellos plantean la situación de emergencia de las infancias y de las adolescencias. Sí. Un informe muy sólido, elaborado justamente con una visión múltiple sobre la situación de los niños y los adolescentes. Y en ese intercambio yo les preguntaba, porque son los principales trabajadores de las adolescencias, ¿no? Y en el caso del INISA, son los privados de libertad, los menores privados de libertad. Entonces, en relación a las penas que estaban cumpliendo, les preguntaba yo, y ellos me decían, ya cambió la población y los motivos. Ya no se trata de que un adolescente agarró un revólver y fue a robar o un ómnibus, o una ferretería, o una panadería. Ahora la inmensa mayoría de los jóvenes privados de libertad están vinculados al narcotráfico. Ya sea porque están traficando, están haciendo campana, de distintas modalidades que el narcotráfico utiliza a la juventud uruguaya. Entonces, y eso cuando uno lo traslada al sistema penitenciario de adultos, encontramos que tenemos 15.000 personas privadas de libertad, ¿no? Muchísimo. El 70% son jóvenes, entre 18 y 25, 30 años. La mayoría son reincidentes. Entonces, el diagnóstico que es crudo y que todo el mundo lo comparte, nos da como cierta orientación de por dónde empieza la solución del problema. A nuestro entender, pasa por combatir duramente el narcotráfico. Y si uno piensa en cómo combatir el narcotráfico, se abren como varias posibilidades. Una es el cierre de las bocas y atender y reprimir el narcomenudeo, que es uno de los motivos por el cual las cárceles han multiplicado su población, por el narcomenudeo. Y la otra alternativa, y queremos nosotros que es la principal, sobre la cual debería transcurrir, es el combate directo al ingreso de la droga al país, ¿no? Esto implica multiplicar los recursos para el control de nuestras fronteras, todas las fronteras. Esto implica depurar las instituciones del Estado donde hay corrupción y donde hay amiguismo para que se hagan estos negocios. Y fundamentalmente, además de dejar de regalarle pasaporte a los narcotraficantes, también hay que levantar el secreto bancario. Porque ese es el mecanismo que se utiliza en Uruguay principalmente para lavar el dinero. Entonces, cuando uno después va a Maldonado y recorre Punta del Este, Gorlero y ve las megatorres, eso es parte del lavado de dinero, ¿no? Entonces, si queremos combatir la inseguridad, vayamos a la causa principal o la más visible en estos momentos, que es el narcotráfico. Ahora, con eso no alcanza, porque vos podés poner una barrera impresionante en la frontera, podés cerrar todas las bocas de pasta base, pero ¿qué hacemos con la cuestión de la inseguridad material que vive la gente? Porque en definitiva, ¿qué te lleva a vos a desarrollar un crimen o un hecho delictivo? Es tu incapacidad de poder resolver la vivienda, la alimentación, el empleo, la salud, la educación, a través de mecanismos tradicionales, digamos. Entonces, cuando uno mira que el 27% de los jóvenes está desocupado, también empezás a comprender por qué el delito se convierte en una forma de resolver los problemas económicos, ¿no? Nosotros, por supuesto, que esto no lo justificamos. Creemos que hay que atender el problema en el momento,
que la violencia, hay que atender las causas principales como el narcotráfico, pero también revertir las causas materiales que empuja a la gente a la pobreza, ¿no? Si en Uruguay tenemos el 20% de los niños en la pobreza... Claro, lo que pasa, Gonzalo, es la vulnerabilidad. Yo te escucho con mucha atención y me voy pensando en esto. Martín trabaja en la parte educativa también y ve a los jóvenes. Y me parece que sucede lo siguiente. Cuando se viene de un hogar con carencias, ¿verdad? Y el mundo conspira contra una correcta educación de alguna manera y conducción en la vida. Lo que pasa es que se va quedando más vulnerable ese chico frente, o esa chica frente a determinadas situaciones. Y no es que la pobreza signifique delincuencia, pero encuentran esas vías de escape. A veces lo encuentran a través de la delincuencia, a veces lo encuentran a través de la prostitución, a veces caen también en algunas de estas redes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso hace que la infancia quede muy sensible, muy vulnerable, muy vulnerable, ¿no? A todo esto, pienso. Sí, por eso allí se hace imperiosa la intervención del Estado, porque acá no viene una mano divina a sacar a la gente de la pobreza. Son los planes de trabajo lo que saca a la gente de la pobreza, ¿no? Y no el asistencialismo. Porque esta es una gran diferencia que nosotros hemos marcado con el progresismo, ¿no? Uno evidentemente puede desarrollar un plan de emergencia durante cierto tiempo, ¿no? Bueno, iniciamos acá, lo finalizamos cuando logremos tales objetivos, pero con justamente con planes que revierta la situación, que saque a la gente de ese estado en el cual uno la encuentra. Porque desarrollar un plan de emergencia para perpetuar a la gente en los niveles de pobreza, bueno, en realidad no está cambiando nada. Ahora, Martín, ¿hay algún... voy a ir a Martín. Sí. ¿Hay algún plan, digamos, de parte de Unidad Popular para justamente abordar esta situación con hechos concretos? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto dinero se necesitaría del presupuesto del PIB del Uruguay y en qué se tendría que gastar? Bueno, la cifra exacta la desconozco en este momento, no la recuerdo, ¿no? Pero nosotros en el año 2017, cuando Tabaré Vázquez convocó en la Torre Ejecutiva a todos los partidos con representación parlamentaria a que realizaran una serie de aportes referidos al tema de la inseguridad, la Unidad Popular presentó una batería de medidas, de propuestas, entre las cuales no se encontraba justamente el aumento de las penas, ¿no? Porque lo que estamos asistiendo constantemente es, para solucionar el problema de la inseguridad, es ir aumentando las penas, ¿no? Y por lo general aquellos que están presos justamente son de los sectores más vulnerables, más humildes de nuestra sociedad. Pero, por ejemplo, yo estaba tratando de hacer ahora un poco de memoria mientras escuchaba a Gonzalo. Nuestro puerto hoy es un verdadero colador, ¿verdad? Por ahí pasan millones de toneladas de mercadería, y después nos enteramos por los informativos europeos, en las noticias internacionales, que en Hamburgo, por ejemplo, un contenedor proveniente de Uruguay tenía X cantidad de toneladas de cocaína. Evidentemente que ahí también tenemos un problema, ¿no? Pero eso tiene que ver con el modelo de país que se ha ido impulsando en los últimos 50 años. Un modelo de país en el cual la libre apertura a los capitales, sin muchas veces tener en cuenta qué orígenes tiene, si son orígenes legales o no, son legítimos. La libre circulación de mercaderías por nuestros puertos y aeropuertos lleva a que muchas veces nos encontremos con que salen del país toneladas de sustancias psicoactivas, ¿no? Como por ejemplo la cocaína, como ha sucedido últimamente, que probablemente evidentemente no es producida en nuestro país, sino que está en tránsito. Ahora, está en tránsito porque hay todo un marco regulatorio, en todo caso un marco sin regular, ¿verdad? Que le ha permitido a los narcotraficantes hacer pasar por contenedores miles de toneladas de cocaína, por ejemplo. Entonces, ahí también tenemos un problema que hay que atacar. Los trabajadores de aduana durante mucho tiempo les exigieron a la Administración Nacional de Puertos, en este periodo y en el anterior también, de que los famosos escáner para los contenedores tenían que instalarse y tenían que estar trabajando activos. Todavía hay alguno que está inactivo, y no es por falta de voluntad de los trabajadores de aduana, que siempre han estado denunciando la situación y llevan por lo menos más de 5 años denunciando lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de la inseguridad, del narcotráfico, del narcomenudeo y demás, un elemento importante justamente es desmantelar todo ese conjunto de medidas que han favorecido esta actual situación.
Nosotros hace 3, 4, 5 años atrás era impensable que a plena luz del día, por ejemplo, bandas de chiquilines se agarraran a los tiros, como ha sucedido en los últimos años, ¿no? Como sucedió a fin de año en un baile muy concurrido, por ejemplo. Y todo eso son cuestiones vinculadas al narcotráfico, ¿verdad? Son disputas de bandas delincuenciales, pero ¿por qué han surgido? Justamente porque las condiciones de vida, las condiciones materiales de amplios sectores de la capa popular no encuentran otra forma de acceder a mejores condiciones de vida que no sea por la vía ilegítima del delito. Entonces nosotros para combatir eso necesitamos mejorar las condiciones materiales, mejorar los salarios, tener una política de industria, generar una clase trabajadora nuevamente, dar mayores recursos presupuestales a la educación, aumentar el presupuesto del PBI en vivienda para tener una vivienda digna y decorosa, ¿verdad? Y estas son todas medidas que nosotros propusimos en 2017. ¿Y con qué se banca eso, Gonzalo? Bueno, ¿Más impuestos? ¿Cómo hacemos? No, yo Porque creo... Uruguay ya es carísimo. No, claramente. No creo que más impuestos sean necesarios. Si se tratara de poner impuestos, en todo caso hay que ponerle a los que no pagan. Porque los que ya bien. pagamos es muchísimo y de hecho hay que sacar, ¿no? Nosotros creemos, y es una de las propuestas que tenemos, la eliminación del IRPF. Es un impuesto al salario, al igual que el IAS, que es un impuesto a las jubilaciones, que son inconstitucionales. ¿Y quiénes no pagan? Vamos a empezar Bueno, por ahí. los bancos, por ejemplo. Yo primero te voy a decir cuánto pagamos los trabajadores para después ver cuánto no pagan los otros. Dale, ¿no? dale. Porque cuando uno mira los números de la DGI, resulta que el IVA, que pagamos todos, recauda el 49%. O sea, del total de la DGI, el 49% es por el IVA. Entonces, en tu casa entran 50.000 pesos y vos los 50.000 pesos pagás IVA. En el alquiler, la luz, el agua, la comida, en todo pagás IVA. O sea, el 100% de tus ingresos paga IVA. A eso se le suma el IRPF que vos pagues según tu salario, ¿no? Que eso implica el 20% de la recaudación de la DGI. Pero cuando lo dividís, resulta que el IRPF que pagan los trabajadores por su salario es 5 veces más que lo que paga la renta por el capital. Ajá, entonces, claro. Los trabajadores somos los que más impuestos pagamos en este país. ¿Quiénes no pagan? El gran capital, las multinacionales, las grandes empresas amigas de los distintos gobiernos que se han instalado en Uruguay y que se han quedado con la tierra, con el agua, que no generan empleo, que producen cosas que no son de beneficio, porque ninguno de nosotros come pasta de celulosa o soja transgénica, ¿no? Y mucho menos hidrógeno verde. Entonces, ahora, esas empresas que se amparan en la ley de riego, la ley de inversión, la ley de forestación, en todo ese marco, la rendición de cuentas que se acaba de aprobar en el Parlamento estableció que son más de 5.300 millones de dólares de exoneración de impuestos. 5.300 millones, es casi el 7% Eso del te iba a PBI. decir, ¿cuánto es del PBI? El 7%. Del PBI. Claro. Ahora, fíjate vos, exoneramos esos 5.300. ¿Sabes por cuánto se endeudó el Uruguay el año pasado? Por 5.300. Mirá vos. 5.300 millones de dólares O se sea, endeudó podríamos Uruguay. no adquirir deuda. Entonces, la conclusión que es, el pueblo uruguayo se endeudó a través del gobierno por la misma plata de los impuestos que no le cobramos a los más ricos. Entonces, nos endeudamos para exonerar el impuesto a los más ricos. Creemos que eso hay que revertirlo. Otro evidentemente. tema importante que no quiero dejar pasar es el tema de la previsión social. Hay una gran discusión y, de hecho, yendo a los números, y ya que hablaste del IVA, explicaron de alguna manera que si se vuelve al sistema anterior de jubilarse a los 60 años, para el año 2050, para poder sostener eso, el IVA tendría que subir a un 40%, creo, algo así. Bueno, eso... A ver, lo leí este fin de semana. Claro, sí, lo han dicho. Me pareció curioso. En primer lugar, es difícil... un sistema deficitario de previsión. Tenemos una sociedad desigual en cuanto a las franjas etarias, en cuanto a la población activa, a la que aporta, y a la pasiva, ¿verdad?, a la que recibe las prestaciones. Correcto. Eso debe haber sido seguramente el señor Saldain, ¿no? Que fue el arquitecto de la reforma de 1996, que nos juraba con lujo de detalles de que las jubilaciones iban a mejorar ampliamente, y hoy tenemos esa herencia generada por él mismo. 30 años después, el mismo arquitecto de la reforma del 96 propone una nueva reforma que implica aumentar la edad de retiro, disminuir las jubilaciones, ¿verdad? Y profundizar el modelo basado en la privatización con las AFAP, porque acá algo a tener en cuenta, ¿no? Es que los sectores que hoy no están aportando a las AFAP, lo hacen directamente al BPS,
BPS, porque sus salarios son muy, muy bajos para las AFAP y por lo tanto a las AFAP no les interesa, aportan directamente al BPS. Bueno, ahora van también por ellos, ¿no? Entonces, me parece que acá hay una enorme campaña de mentira, de desprestigio. Primero intentaron desprestigiar la campaña de la juntada de firmas diciendo que había muertos menores de edad, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pero las firmas cuando empezó la depuración... Ahí está, bueno, se superó esa valla, esa enorme campaña de difamación, que sí es cierto, hubo gente menor de edad de repente que firmó, de repente... con la buena voluntad de pensar, bueno, pero yo a octubre cumplo 18, entonces voy y firmo igualmente, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, lo puedo decir claramente, cuando juntábamos firmas en la defensa del agua, le decíamos, no, si tenés 17, por más que cumplas 18 dentro de poco, tenés 17, no podés firmar, se invalida la firma. Entonces, superamos ese primer escollo. Ahora la campaña del miedo viene de la mano de que tiene que haber un impuestazo, dijo hace pocos días el propio Saldain, ¿no? Habría que recordarle a la gente que nos está mirando que el mismo señor Saldain, cuando propuso la reforma de la previsión social en el año 96, formaba parte del mismo gobierno que llevó a los lácteos, las frutas, las verduras y los servicios públicos el IVA en todo eso, ¿no? O sea, ellos son los que promueven los impuestazos. Nosotros acá lo que nosotros queremos promover es una seguridad social estatal, universal, ¿verdad? De solidaridad intergeneracional, como lo era antes del 96, ¿verdad? Y que no toca para nada la necesidad del sistema impositivo. No, en ese sentido que dice Martín, ¿no? A ver, explícame, Gonzalo. Lo del impuestazo es una gran campaña de miedo, ¿no? Primero porque no se justifica por ningún lado la necesidad de aumentar el IVA en la medida que también se avance con los otros dos puntos que tiene la propia papeleta, ¿no? Que una de ellas es la eliminación de las AFAP. Las AFAP hoy están reteniendo 24.000 millones de dólares de aporte a los trabajadores. Esto significa que cada año el BPS le transfiere 1.500 millones de dólares a las AFAP, que después hacen negocio de los que quieran, ¿no? Y muchas veces salen mal y son los trabajadores los que pierden plata de su capital. Ahora, si se elimina la AFAP, el BPS retiene en su caja 1.500 millones de dólares. Y pensemos todos qué significa que el BPS se vuelva a quedar con 1.500 millones, que va a poder aumentar las jubilaciones mínimas tal como establece el plebiscito, que va a poder volver a intervenir en el hospital Canzani, un hospital que era fundamental para las enfermedades raras. Pero te hago esta pregunta y permitime el paréntesis. ¿Qué pasa si se aprueba, digamos, esto y se eliminan las AFAP por ley? Va a haber que resarcir a las AFAP de la inversión que ya está hecha. Bueno, mira, en realidad, hoy por hoy las AFAP ya están obligadas a transferir parte de su capital para los cincuentones y los cuarentones. Le devuelven la plata a través de un fideicomiso. La papeleta establece hacer exactamente lo mismo para el resto de los trabajadores. Bien. Es posible, sí, que las AFAP digan, bueno, nos hemos visto perjudicadas y vamos a un juicio. Genial. ¿Cuál es el problema? De hecho, Argentina acaba de tener un juicio hace 3 meses atrás y las AFAP perdieron. El Estado argentino demostró que era un derecho y una responsabilidad del propio Estado avanzar en la cobertura total de la seguridad social y fue un mecanismo legal hacerlo, ¿verdad? Es más, las AFAP pagaron un estudio de abogados norteamericano que le costó 12 millones de dólares. El juicio, la reserción, fueron 6 millones. Entonces, pero volviendo al tema del IVA, ¿no? Nosotros tenemos un problema que es en definitiva la supuesta recaudación. Primero, no se puede mirar la seguridad social como un gasto. Es un derecho y el Estado tiene que asegurarlo. Pero veamos lo que pasa en el mundo real, ese que el Saldain y Delgado niegan, y Orsi también, ¿no? Viniendo para acá estamos repasando algunas cifras. En el caso de Durazno, el 25% de los trabajadores en Durazno están negros. No aportan al BPS, o sea, tienen un trabajo pero no aportan al BPS. Sí. Esto en términos nacionales significa que son 400.000 trabajadores los que trabajan y no aportan al BPS. Esa es una de las principales pérdidas de ingresos que tiene el BPS, el trabajo negro. La segunda, ¿cuál es? La diferencia, el aporte entre el trabajador y el empresario. El trabajador aporta el 15% de su sueldo. El empresario, el que paga 7,5%. Las forestales, o mejor dicho, los grandes latifundistas pagan el 1,9%. Y todas estas empresas que mencionamos hoy que no pagan impuestos, pagan 0%. Entonces, si queremos respaldar económicamente al BPS, hay que avanzar en regular toda esta situación. Eliminando las AFAP está la plata. Pero además hay un número muy concreto. Aumentarle las jubilaciones, pasar de los 18.000 a 22.000 pesos, esto es
para las 300.000 jubilados que ganan menos de 18. O sea, acá es uno de los primeros problemas que tenemos. 300.000 jubilados ganando menos de 18.000 pesos. Incrementarle esos 4.000 pesos significan 500 millones de dólares. Entonces, el Estado no tiene 500 millones de dólares para dignificarle el ingreso a 300.000 jubilados. Estamos hablando de que no es un número grande para lo que es un gasto va a parar? estatal. ¿Y en dónde va a parar? Porque si vos le incrementás 4.000 pesos a ese jubilado que gana 18, esos 4.000 pesos, ¿a dónde llega? Al hogar donde tenés el 20% de los niños pobres. Claro. Porque no llega a Punta Carreta o a los barrios privados. Es a los barrios humildes donde tenemos los niños pobres. Entonces, 4.000 pesos más para un jubilado. ¿Qué significa? El medicamento que no pudo tener, la mochila para el nieto, la milanesa que faltaba los domingos, el aceite. Ahora, escuchándote, Gonzalo, si hará falta espacios de debate, también me gustaría tener otras voces también que opinen lo contrario para poder debatir estas cosas. Viste que hablamos un poco sobre el tema de la seguridad y lo que se está debatiendo es si allanamientos nocturnos sí o no, cuando en realidad el problema es mucho más profundo, no va a cambiar la cosa que haya allanamientos nocturnos. Ahora estamos hablando del tema de la seguridad social. Yo no lo escucho ni a Orsi ni a Delgado hablar profundamente sobre estos temas. Es como que no hay una campaña política de temas importantes, es más bien como de ideologías, ¿viste? Sí. Es como es que un gran si problema sos de eso, izquierda ¿no? tenés que votar esto, si sos de derecha tenés que votar esto. Sí. Y no se soluciona el problema de fondo, porque en definitiva el gobierno que venga más o menos va a seguir con las mismas políticas económicas, sea de un lado o del otro, ¿no? Sí. Y no están proponiendo, digamos, grandes cambios. Es más, hasta le sacaron de alguna manera el brazo a la jeringa, por decirlo de esta manera, al tema de la seguridad. Viste que nadie... Antes era, los números, los datos. Ahora en esta campaña ya ni siquiera eso, y los números siguen igual. Lamentablemente hay una realidad que nadie quiere cambiar de fondo, ¿no? Y por eso la falta de hacer afirmaciones. O sea, ¿por qué en esta campaña nadie hace afirmaciones contundentes? Porque no quieren asumir responsabilidades pasadas y tampoco quieren asumir compromisos a futuro. Entonces hay un pacto de silencio que es el que le permite ganar al que tiene más chance y al segundo, bueno, generar mejores condiciones. Nosotros creemos que esta realidad es alarmante. ¿A ustedes les gustaría participar de debates, por ejemplo, ahora que es uno de los temas que está encantadísimo, ahí, todos hablan de debate sí, debate no? Sí, tenemos un programa muy nutrido y un equipo de abogados que... Sí, no, es que hace unos días atrás yo estuve acá en el Ojo Blindado e invité a debatir. Yo no tengo problema de debatir dale. El debate reiteramos la invitación. Reiteramos la invitación, digo, del punto de vista de que cada uno muestre realmente el programa, el contenido, las propuestas que hay, ¿no? Para que la gente realmente pueda nutrirse y realmente elegir, porque digamos, estamos asistiendo a una campaña, perdón, ya termino. Sí. Estamos asistiendo a una campaña vacía de contenido. Es solo la forma, cumplir con la campaña electoral, pero no hay contenido. Entonces, ¿qué está sucediendo con la gente? El ciudadano se está desilusionando. Va y vota al menos malo, pero ya no sabe ni lo que está votando, porque dentro del menos malo, probablemente, se repitan las mismas propuestas que del otro que se supone que es más malo. En todo caso, el menos malo capaz que tendrá algún atenuante. Pero es como tú lo decías recién, en política económica, los dos grandes partidos que tienen chances de pasar a la elección en noviembre, ninguno de los dos dice qué va a hacer en materia económica. Incluso el propio Orsi reconoció, la política económica no se va a tocar, se va a continuar. Entonces, bueno, ¿qué debate puedes hacer? Poco tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. ¿Querés decir algo para cerrar? Si tenés alguna actividad o algo. Sí, hoy a las 19 horas nos vamos a estar reuniendo en el local, allí en la calle de Instrucciones de 219, ¿verdad? 219, a partir de las 19 horas. Y recordarle a la audiencia que nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. Uno es el triunfo del plebiscito de la seguridad social, que evidentemente hay gente de todos los partidos políticos dispuestos a poner la papeleta blanca, la papeleta del sí, para lograr sus objetivos. Y el segundo es volver al Parlamento, con compañeros nuestros que puedan impulsar planes de vivienda, planes de trabajo, defender la educación pública y también el plebiscito. Y esto no es menor, porque en la medida que triunfe el plebiscito de la seguridad social, el Parlamento va a tener 2 años para reglamentar su contenido. Entonces uno reflexiona al respecto. Diputados y senadores de qué partido van a comprometerse a cumplir con la voluntad popular. Nosotros queremos estar en el Parlamento para ser parte garante de que el triunfo popular se aplique. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa, ya está con nosotros Javier Villasuso, vamos a hablar con él acerca de una charla que se brindará hoy en el Polo Tecnológico sobre fotografía y video. Ya volvemos.